había un solo rey, donde el cual acudía el pueblo a recibir justicia, y ese único rey daba identidad y unidad a esa nación. Entonces Israel comenzó a ser conocida no solamente como un pueblo, sino por su rey, el gran rey David, el gran rey de batalla, ¿verdad? El gran rey de peleas, número uno. Número dos, hermanos, esta unión habla del hecho de que ya no había más guerras entre las tribus de hermanos. Entonces la tribu de Zabulón podía convivir en paz con los de Neftalí, los de Judá con Simeón, los de Aser con Zabulón, los presbiterianos con los bautistas. Amén. Y ellos podían viajar de una tribu a otra, ya no tenían que sellar el pasaporte cuando pasaban la frontera, ¿verdad? Sino que podían ir y visitar a sus familiares que vivían en la tribu de San José, en la tribu de Moravia, en la tribu de Coronado, en la tribu de Heredia. Esto era lo hermoso que está hablando David, de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y número tres, aún más importante de todo esto, es que David estaba dando gracias por la unidad espiritual del pueblo. Ellos estaban unidos como un solo pueblo, bajo un solo Dios, bajo una misma fe. Y no había más dioses falsos, Baal, Astarot, Mamón, el dios del dinero, ¿verdad? Que todavía les encanta a la gente, que eran muy comunes durante el tiempo de los jueces. Ya nada de esto existía, sino que era un solo Dios y un solo pueblo bajo una misma fe. Por eso cuando David escribe, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, David lo que está pensando es qué buena cosa es cuando la paz y la prosperidad y la alegría y la convivencia pacífica llegan al pueblo de Dios. Qué bueno. Gracias a Dios la iglesia en Costa Rica goza de paz relativa, ¿verdad? Siempre hay cuestiones ideológicas que atacan a la iglesia, pero gracias a Dios podemos hoy planear un culto, reunirnos juntos, estar aquí todos adorando un mismo Señor. Esa paz deberíamos valorarla y considerarla cada vez más. Muchos hermanos alrededor del mundo no tienen esa facilidad. Imagine usted ser cristiano en Irán, en Afganistán, en China. Esa paz que Dios ha traído a la iglesia debería valorarla cada vez más. Pero a veces somos tan mal agradecidos con el Señor que ni siquiera vamos a la iglesia, ¿verdad? Planeamos cosas cuando deberíamos estar adorando al Señor con nuestros hermanos. Y eso es lo que está diciendo David. Qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David se refiere a esta unión como buena, ¿verdad? Y no voy a explicar qué significa bueno porque es fácil de entender. Pero también dice que es agradable. Y lo que Reina Valera traduce como delicioso es agradable, ¿verdad? Puede traducirse también. Pero delicioso es aún más, es más preciso para dar a entender qué es lo que está diciendo David. ¿Cuál es su comida favorita? Piensa en su comida favorita, ¿verdad? No sé, o su fruta favorita. Usted se siente, está con ese plato de comida delicioso delante de sus ojos. Usted se lo come y dice, uy, qué rico, ¿verdad? Qué placer, me gusta comer, ¿verdad? La carne asada me encanta. Me gusta comer, ¿verdad? Uy, qué delicia. Unas costillitas barbecue. Qué delicia. Y eso es lo que está hablando David. Dice, qué delicioso, hermanos, es, qué placer trae que los hermanos estén unidos en armonía, adorando un mismo Dios, celebrando las maravillas de nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo. Qué delicia, qué alegría. Hermanos, David lo que quiere decir es que esta unión entre hermanos es algo que trae placer al pueblo, trae alegría, permite la convivencia entre las personas. Cuando adoramos un mismo Dios y tenemos una misma fe, no importa dónde vayamos, cuando encontramos un hermano que profesa la misma fe, encontramos gozo y alegría, esa satisfacción. Y David entonces escoge dos ejemplos para explicar esta unión entre los hermanos y por qué es buena y agradable. Número uno, dice, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, no cualquier barba, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El óleo sobre la cabeza del sacerdote era un óleo específico, no era cualquiera, ¿verdad? Este óleo estaba confeccionado a base de aceite de oliva. Ya les voy a decir la receta porque la tengo aquí apuntada. Aceite de oliva, canela,
caña aromática, casia, que era otro tipo de canela, y mirra. Entonces imagínense, y este óleo no era un poquito, los prepararon solamente los sacerdotes, y nadie más de todo el pueblo podía preparar este óleo. Era algo específico, era algo sagrado, tenía un fin, un propósito específico. Por eso era apartado solamente para una cosa, que era ungir a los sacerdotes, a Aarón y a los hijos de Aarón, Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 30, y ungir también los utensilios, el arca del pacto y todo lo que había en el santuario. Tenía un propósito específico. Si alguien más preparaba esto, podría ser expulsado del pueblo, podría ser, adiós, váyase, ya no es parte de aquí, lárguese, ¿verdad? Vean la seriedad del asunto y la seriedad que Dios impone hacia el pueblo. Hermanos, este óleo entonces solo se podía usar en estas cosas, y dice en Éxodo capítulo 30, versículo 29, que todo lo que tocara ese óleo, porque ungían a Aarón y ungían todos los utensilios del templo, el arca y todos los demás, todo lo que tocare ese aceite era santificado por Dios, era santo, era apartado para Dios solamente. Hermanos, la próxima semana viene Eduardo con aceite santificando aquí. Hermanos, lo que quiere decir David acá es que esta unión era preciosa como ese aceite específico, ese aceite caro, porque todas estas especias, la canela, la caña aromática, casia, todos estos eran sumamente caros. La mirra, hay un proceso para poder sacar la mirra, hay todo un proceso, eran sumamente caro, y no era cualquiera que lo podía ni pagar ni hacer tampoco. Entonces David lo que está diciendo es que esa unión del pueblo era precioso como ese aceite, como ese óleo, ¿verdad? Aromático, era algo raro, caro, de alta estima. Y la comunión de los hermanos también es eso, es algo raro, caro y de alta estima. Esa es la comunión entre los creyentes. No es algo tan común, ¿verdad? Y por eso debemos valorarla y buscarla siempre. Cuando usted encuentre un hermano por ahí en la calle, valore esa unión. Trate de tener esa convivencia con los hermanos, porque es algo caro, es algo raro, es algo precioso, como ese buen perfume que trae ese olor y llenaba todo aquel lugar. Todo aquel lugar, venían, ungían a Aarón y a los sacerdotes, y todo el lugar se llenaba de ese olor. Todo el lugar. Así es la unión del pueblo de Dios, agradable, hermosa. David utiliza el ejemplo de Aarón, quien era una sola persona, ¿verdad? Pero con diferentes miembros, manos, pies, ojos, nariz. Y dice que ese aceite cubría desde la cabeza, me imagino un galón de aceite echándole encima a Aarón, ¿verdad? Cubría todo desde la cabeza, bajaba por su barba, pasaba por sus vestiduras hasta el borde de la túnica abajo. Todo era cubierto por el mismo aceite, lo que simboliza una unidad de todos, una unidad de todas las tribus, ¿verdad? Y expresa este sentimiento de unidad. Aarón, que era el representante ante Dios del pueblo y ante el pueblo de Dios viceversa, era cubierto por ese aceite desde la cabeza hasta los pies, todo completo. Así el pueblo de Dios estaba unido por eso. Es lo que está diciendo, es lo que está representando. La segunda comparación que utiliza David en este salmo la encontramos en versículo 3, y habla de un monte, ¿verdad? Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El monte, y esto es algo interesante, ¿verdad? El monte Hermón, ayer estaba leyendo, tiene 2.814 metros de altura. Es un monte alto, hermoso, y está al norte de Jerusalén. Y como es tan alto, la mayor parte del año pasa cubierta de nieve. Y ayer estaba viendo fotos, es lindísimo, es precioso. La gente va a vacacionar, a esquiar y todo. Imagínense, uno piensa en estos lugares, lo primero que piensa es desierto. Pero el monte Hermón era muy alto y por lo tanto tenía nieve casi todo el año. Y David está citando este ejemplo muy interesante porque es tan grande que puede ser visto kilómetros de distancia. Está a unos 100 kilómetros del mar de Galilea y a unos 200 kilómetros de Jerusalén, donde está Sión.
Entonces la pregunta que viene a nuestra mente es una pregunta muy lógica. ¿Cómo el rocío de Hermón puede llegar hasta Sion? Pongamos un ejemplo, ¿cómo el rocío del volcán Miravalle llega hasta el volcán Girasol? ¿Será que puede? No, ¿verdad? Es imposible. Lo que está hablando acá, hermanos, la respuesta es no puede, pero la idea es una unidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios registra el rocío, la lluvia, como una bendición del Señor, una bendición hermosa. Vea lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 5. Yo seré Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. La lluvia, la bendición, es una bendición de Dios, y así es vista durante todo lo largo y ancho de la Biblia. Calvino escribe y dice que Moisés creía que Israel no era como Egipto, bañado por sus grandes ríos que hasta se desbordan, sino que era bañado por la gracia de Dios a través de la lluvia. Así era. Y esa misma lluvia que caía sobre Hermón también caía sobre Sion. Era Dios cubriendo todas las cosas, cubriendo todo el pueblo en donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre. Unidad nuevamente. El mismo Dios que está en Hermón también está en Sion, también está en Moravia, también está en Heredia, también está en Coronado, también está en Guanacaste, también está en China, ¿verdad? Donde quiera que haya un creyente, ahí está el rocío del Señor. Esta es la unidad hermosa de la iglesia. Dos montañas diferentes unidas por un mismo rocío traído por el mismo Señor, el mismo Dios. Ambas figuras entonces, el óleo y el rocío sobre los montes, son para expresar la unidad del pueblo. Los israelitas iban a entender perfectamente esto porque conocían todos los rituales sacerdotales de la unción, de los utensilios del templo, de todas esas cosas, y también conocían la geografía del lugar. El monte Hermón estaba al norte y era el límite, ¿verdad?, la frontera de Jerusalén y los demás pueblos, lo que es actualmente Siria, creo, ¿verdad? Y ellos están familiarizados con estas cosas. Ambos ejemplos apuntan hacia que Dios concede esa unión. Ambas, el óleo y el rocío que es derramado, son derramados desde encima. El óleo sobre la cabeza de Aarón, el rocío sobre todo el pueblo. Y apuntan hacia eso, hacia unión, la unión que viene de Dios, esa bendición de Dios que es derramada sobre su pueblo. Donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, nos une. ¿Y cuál es la mayor bendición que Dios ha derramado sobre nosotros hoy en día? Ocurrió hace 2000 y tantos años. ¿Cuál fue la mayor bendición que el Señor ha derramado sobre nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une. Por eso estamos todos acá escuchando la palabra del Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros, y por eso hoy podemos estar acá todos juntos, sentados, adorando un mismo Dios, un mismo Señor. Amén. El resultado de esa unión final está en el versículo 3 y dice que ya que Dios ha unido a todo su pueblo, entonces Jehová allí envía bendición y vida eterna. Sión era el lugar donde el santuario había sido establecido, donde todas las tribus subían a adorar al Señor, y donde el pueblo estaba unido en un solo consenso buscando de Dios. Ya no había más otros dioses, más otras enseñanzas. Lo que David quiere decir, dejar claro acá, es que Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo está unido para adorarle. Un pueblo unido es bendecido por el Señor. Pero cuando hay disensiones, mentiras, engaños, intrigas, enemistades, murmuraciones, separaciones, dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo es contristado por aquellas personas que están en estas situaciones. Entonces, ¿qué debe procurar la iglesia? La unidad. Todos. La unidad, estar todos juntos. Hay diferencias entre nosotros, por supuesto, pero debemos procurar la unidad, dejar esas diferencias pequeñas de lado. Hay enemigos grandes contra la iglesia, ideológicos y también físicos, que están tratando de atacar a la iglesia. Ideología de género, un hombre vestido de mujer que dice ser mujer, aborto,
¿Cuántas cosas están atacando a la iglesia y la iglesia está peleando entre ellos mismos en lugar de ir a atacar al mundo? Cuando la palabra de Dios habla que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no es la iglesia encerrada con temor, asustada de que el diablo viene a atacarlos, es todo lo contrario, es la iglesia atacando las puertas del Hades y que no prevalecerán contra la iglesia. Eso es lo que está diciendo. No es la iglesia sentada nada más reuniéndose los domingos aquí cantando, que es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero es la iglesia también saliendo unida a luchar contra las fuerzas celestiales de maldad. Hermanos, ya para finalizar, ¿qué más podemos aprender de este salmo? Y tengo unos cuantos puntos nada más. Durante este reinado de David, el reino se mantuvo unificado y la bendición de Dios llegó de muchas maneras. Nunca faltó la bendición del Señor. Luego vino Salomón, ¿verdad? Y durante un tiempo se mantuvo igual. Pero luego se dividió el reino, sus hijos pelearon entre sí, se dividieron los reinos entre el norte y el sur, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte acabaron adorando otros dioses, por lo cual el juicio de Dios vino sobre ellos. Los asirios vinieron y destruyeron primero el reino del norte, y el reino del sur se mantuvo un poco, porque de vez en cuando había un descendiente de David que encaminaba al pueblo. Moría ese descendiente y ellos volvían a buscar otros dioses. Al final, ambos fueron destruidos por no tener unidad, por no buscar del Señor, por no acordarse de estas palabras de David. Donde hay unión, hay bendición, porque donde no hay unión, lo único que viene son guerras, pérdidas, tristezas, muertes, destrucción. Eso es lo que sucede con la iglesia cuando no hay unión entre nosotros. Durante esa época de la destrucción, ¿verdad?, empezaron a aparecer varios profetas hablando de que el Mesías vendría nuevamente a unificar las 12 tribus, que sería descendiente de David y que se sentaría en el trono. Hermanos, ese Mesías glorioso ya vino, ya estuvo con nosotros, murió en la cruz por su pueblo, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre en el trono del universo, gobernando todas las cosas. Amén. Nuestro Señor está ahí, y todas aquellas naciones que confiesan que Cristo es el Señor son mis hermanos también. Todos aquellos que son hijos de Dios son los que confiesan en diferentes tiempos, lugares, épocas, que confiesan al Señor, también son hijos de Dios, que confiesan que Cristo es el Salvador de su vida, y nosotros estamos unidos a ellos también. Entonces está la tribu de los pentecostales, está la tribu de los presbiterianos, está la tribu de los reformados, la tribu de los bautistas, unidos por una sola fe. Todos aquellos que crean que Dios es el único Dios, que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que un día vendrá a juzgar al mundo. Ese es mi hermano, de una diferente tribu. Hermanos, y esto es algo que se nos olvida, a veces creemos que la iglesia reformada tiene los derechos reservados de la salvación, ¿verdad? Pues solo los que están en la iglesia reformada van a ser salvos. Hay muchos hermanos que también confiesan que Cristo es su Señor. No estoy diciendo que usted no debería, si Dios le da la oportunidad de profundizar en la sana doctrina, debería hacerlo. Eso es lo que debemos hacer. Y si usted encuentra un hermano que está un poquillo perdido, pero aún confiesa que Cristo es su Señor, háblele del amor de Dios y de la verdad de Cristo. Háblele de la sana doctrina del Señor que ha dejado para su iglesia. Y vea lo que dice Santiago, cómo empieza Santiago su carta a las 12 tribus de la dispersión. Pero para la época de Santiago ya no existían las 12 tribus. ¿A quién le está hablando Santiago? A las 12 tribus espirituales. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo esparcida por todo el mundo entero. Hay una sola fe y un solo espíritu que nos une a todos nosotros, y por eso podemos decir hoy cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Número uno. Número dos, en muchas ocasiones nos encontramos en diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes hermanos en todas partes, creyentes que adoran a un mismo Señor, y entonces procuraremos tener esa comunión con los hermanos. Hoy
por gracia de Dios, ¿verdad? Y una buena amistad que tenemos el pastor Eduardo y yo, estamos aquí reunidos. Procuremos esa unión como nos dijo Mario ahora. Vaya, salude a los hermanos, conózcalos, conozca su vida, conozca qué hacen. Esto es algo bueno, porque donde hay unión hay bendición del Señor. Y número 3, mis hermanos, hoy en día existen diferentes tipos de denominaciones. ¿Cómo explicamos la unidad de la iglesia hoy en día? ¿Cómo lo hacemos? Es porque hay un solo Dios, un solo Señor, y están todas estas tribus, y todos venimos acá, por ejemplo, de diferentes familias, diferentes contextos, diferentes crianzas, diferentes formas de hacer las cosas en casa, ¿verdad? A algunos les gusta el pinto en la mañana, a otros les gusta el cereal, a algunos les gusta la carne, a otros no, el pollito, el pescadito, ¿verdad? Tengo hambre. Y venimos todos de diferentes tipos de contexto. ¿Qué es lo que nos une a todos nosotros acá? ¿Qué es lo que nos une a las otras iglesias alrededor del mundo que también confiesan a Cristo? La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si yo tengo unión con Cristo y mi hermano también tiene unión con Cristo, no podemos estar separados. También tengo unión con mi hermano. Acérquese, hable con su hermano. Si mi amigo que trabaja conmigo va a la iglesia del poder del fuego santo de la unción del Señor, pero confiesa que Cristo es su Señor, es mi hermano también. No digo que vaya a ser fácil, ¿verdad? Porque a veces hay diferencias doctrinales muy marcadas, pero podemos dejar muchas diferencias de lado y alabar a un mismo Señor, a ese Dios maravilloso que puso en su plan maravilloso unirnos a todos hoy acá. Que ese mismo Dios que nos unió bajo una sola cabeza, que es Cristo, que nos ha redimido de pecados y de quien hoy recordamos su precioso sacrificio en la cruz con nosotros, sea en nuestros corazones. Amén. Oramos. Padre bendito, estamos agradecidos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos unes, Padre, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas las dificultades, oh Dios, que tenemos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Cristo oramos, oh Señor. Amén. Muy bien, vamos a preparar nuestros corazones para este tiempo solemne en el que compartiremos la cena del Señor. Voy a requerir de los hermanos diáconos postulantes que me ayuden a repartir los elementos de la cena del Señor. Amén. Así que tomemos este tiempo para meditar